Presidente de la Asamblea Nacional, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, Julio, muchos temas. Yo quería hacer un comentario, no lo voy a hacer por razones de tiempo, sobre toda esta decisión que se tomó con respecto a la declaratoria del abandono del cargo por parte del presidente, pero hoy veíamos pues una nueva locución del presidente en el cual pues denuncia un golpe de Estado por parte de la Asamblea Nacional, un intento de golpe de Estado. De hecho, lo hizo durante la juramentación del llamado Comando Antigolpe, con los jefes de los organismos de seguridad y con algunos dirigentes del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me gustaría comenzar por allí nuestra conversación, ¿no? Seguro, Lemir, muchas gracias. Fíjate, yo creo que hay que delinear muy claramente la cancha. Lo que Venezuela quiere, lo que el pueblo venezolano quiere, lo que Venezuela exige, es precisamente que se cumpla la Constitución. Y nosotros estamos acá, y esto hay que recordárselo todo el tiempo a Nicolás Maduro, nosotros estamos acá por 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional. 14 millones de venezolanos votaron para que nosotros fuéramos su representación de acuerdo a la Constitución. Nosotros lo que estamos es luchando por dos cosas muy claras en Venezuela: que haya una Constitución que se cumpla, que haya una Constitución que sea ley, que sea verdaderamente vida para la gente, con derecho al trabajo, con derecho a la salud, con derecho a la vida, con derecho a la libertad. Eso no lo hay en Venezuela. Y el segundo tema por el cual estamos luchando es que con la misma Constitución los venezolanos tengan el derecho a votar y decidir cambiar su futuro. Más bien, y quiero ser muy claro en esto, todo lo que vaya en contra de esos derechos de los venezolanos, el derecho a tener dignidad y a tener una vida digna, el derecho a votar y el derecho a exigir que la Constitución se cumpla, eso sí es ir contra la Constitución y eso sí es romper el orden que está en la Constitución. De manera que yo quiero ser muy claro, lo que nosotros luchamos es todo lo contrario, es que se cumpla la Constitución y se permita ese derecho sagrado que tiene el pueblo venezolano a votar. Quiero recordarle, Emir, que el año pasado tocaban elecciones de gobernadores y no se hicieron. Eso sí es un golpe contra los venezolanos. El año pasado había un referéndum revocatorio donde había millones de personas dispuestas a poner su firma y se lo robaron. Eso sí es un golpe contra los venezolanos. Este año corresponde gobernadores, alcaldes, y nosotros seguimos insistiendo, darle todo el poder para el pueblo para que el pueblo pueda lograr un nuevo gobierno nacional. Es el camino más democrático, más pacífico, el más cívico, el más ciudadano. De manera que pedimos respeto para el pueblo venezolano, pedimos respeto para esta Asamblea Nacional, para 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional, y que realmente el tiempo de quienes hoy están en el poder debería ser los problemas reales, la violencia, la inseguridad, el hambre, y no seguir con esos programas que lo que hacen es ver que lo que están es importados solamente en ver cómo se aferran al poder. Ahora, Julio, fíjate, tú hablas de reivindicar la Constitución, pero esta figura del abandono del cargo está en la Constitución. ¿En qué asidero constitucional se basó la Asamblea Nacional para aprobar esto ayer? Y también, ¿qué aporta en concreto de nuevo a la situación política, a la solución de la situación política en Venezuela esto? Muy claro y muy buena esa pregunta. Todo tiene su historia. Nosotros hace pocos meses promovimos un derecho que está en la Constitución, un derecho que ya se había ejercido, que era el referéndum revocatorio. Todas las encuestas de opinión daban que había un respaldo mayoritario por esa solución que está en la Constitución. El gobierno decidió unilateralmente matarla, robarla, secuestrar ese derecho constitucional. Entonces a nosotros nos han ido cerrando las puertas para poder expresar democráticamente lo que está en la Constitución. Entonces estamos viendo cuáles son los resquicios y está esa figura que está en la Constitución, que es cuando el presidente de la República, sea quien sea, abandona la Constitución y abandona lo que es su responsabilidad con el cargo. ¿Qué solución abre? ¿Qué abre como solución este planteamiento? Lo mismo, que haya elecciones. Al final, yo lo que quiero dejar muy claro a todo el pueblo venezolano, a quienes apoyan al gobierno y a quienes apoyan un cambio, que al final nosotros lo que queremos es que ustedes se expresen, que en esta crisis en la cual el país está arruinado, dividido, violento, lo único que podemos hacer nosotros para reconstruir el país es permitir que los venezolanos vuelvan a votar. Si hay que elegir una nueva Asamblea Nacional, que se elija un nuevo gobierno de unidad nacional, que se den las elecciones de gobernadores y alcaldes que tocan para este año. Pero lo que no puede ser es que el gobierno, porque se siente derrotado, está impidiendo
y está actuando en contra de la Constitución. Eso sí es claramente un golpe contra el pueblo venezolano. Nosotros lo que pedimos es el camino de la paz, que es el camino del voto, es el camino más pacífico, es el camino que quiere el pueblo, es el camino de la Constitución y es lo que a nosotros nos corresponde como responsabilidad histórica en este momento para hacer que Venezuela deje de ser un país arruinado y sea un país de progreso, que es lo que queremos todos. Pudiéramos decir que ayer la Asamblea Nacional utilizó el garrote y también la zanahoria. Por una parte declaró el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, pero por la otra desincorporó a los diputados de Amazonas. Por cierto, yo ayer entrevistaba en la radio al diputado Rommel Guzamana, de Amazonas, y él se manifestaba inconforme con esta decisión. Decía que esto era una decisión que vulneraba los derechos del pueblo de Amazonas. Entonces, todos estamos inconformes, todos estamos inconformes, lo dijimos ayer, pero cuando toda la unidad votó por ese planteamiento, lo hizo pensando en que le iba a quitar las excusas al gobierno. Sin embargo, Héctor Rodríguez acaba de decir esta mañana que el desacato continúa porque primero se juramentó una directiva que no tiene la facultad constitucional para juramentarse, y segundo, porque continúan otras razones para el desacato, entre otras el voto de declaratoria de abandono del cargo. Claro, porque al final lo que está demostrando el gobierno es que no le interesa el respeto a la Constitución. Ellos pasaron semanas hablando con el Vaticano, con los expresidentes, dando instrucciones de qué era que había que hacer, cómo había que redactar la carta, cómo quedan otras las cosas. Todo eso se hizo y al final lo que estamos demostrando es que a ellos no le interesa la normalidad, no le interesa el bienestar de la gente. El día que Héctor Rodríguez o cualquiera de los diputados del PSUV vayan al Tribunal Supremo de Justicia a reclamar un derecho a favor de los venezolanos, me parece que ese día van a recobrar algún tipo de respetabilidad. Pero lo único que van es al TCJ a pedir que le quiten el cestatique a los viejitos, a pedir que no le aumenten el sueldo o la ley de monumentos que hicimos para los maestros, a que no le den la propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda, a que no se apruebe la ley del Banco Central que iba a combatir la inflación que aprobamos nosotros. Es decir, ellos lo único que han ido es al TCJ a quitarle derechos a la gente. El día que el PSUV vaya al TCJ a luchar por los derechos de la gente, eso sí va a ser noticia. Lo otro es simplemente la misma rutina de concentrar todo ello el poder, quitarle el derecho al pueblo venezolano y seguir pensando que ellos pueden tapar una realidad de un país que quiere cambio y que quiere votar, porque eso es lo importante. Venezuela quiere votar y se pueden crear todos los comandos que ellos quieran, pero la realidad es que el país tiene derecho a votar en elecciones de gobernadores, elecciones de alcalde, elección de Asamblea Nacional o elección presidencial, y eso es la única solución pacífica, la única solución que pone en manos de todos los venezolanos la posibilidad de construir un nuevo país unido y con una visión clara hacia el futuro. El presidente Maduro acaba de decir hace unos minutos que la oposición tiene que atenerse a las consecuencias, o quienes promueven estas acciones tienen que atenerse a las consecuencias en cuanto a la existencia de un proceso de conspiración. Y decía, bueno, que ya en el pasado se había demostrado que incluso tú formaste parte de una conspiración, y hacía referencia a los hechos de abril de 2002. Mira, yo creo que eso es un disco El juego rayado. está trancándose, pareciera que el juego está trancado, sigue la confrontación entre los poderes. ¿Cómo se va a resolver esto? Aquí no hay confrontación de poderes, Vladimir, aquí lo que hay es una callapa contra el país. Aquí lo que hay es una callapa contra el pueblo. Nuestro pueblo que está sufriendo las consecuencias de una crisis económica brutal. Maduro anuncia como gran cosa un aumento de salario. ¿Sabe cuánto es el aumento de salario? 450 bolos para cada venezolano que gana salario mínimo. El aumento de salario, se han hecho 15 aumentos de salario. Y cada vez que se hace aumento de salario, para la gente es una tragedia, porque el aumento de salario significa que ya los reales no te van a alcanzar. 15 aumentos de salario. Cuando Maduro llegó al poder, el salario mínimo era 2.000 bolívares. Ahorita son 100.000 bolos. Y se compra menos con estos 100.000 bolívares que con aquellos 2.000 bolívares. De acuerdo al SENDA, que es una organización de la Federación de Maestros, del profesor Mesa, es increíble, pero una familia que gane salario mínimo tendría que ahorrar 11 meses ahorrando todo el salario mínimo para comprar un mes de comida. Entonces, que me digan si realmente esta situación ya no es una emergencia que amerita que ese problema del venezolano que sufre en los hospitales o en la calle o en los mercados sea verdaderamente la prioridad nacional de este momento. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el diputado Julio Borges. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras cuentas y sobre todo a nuestra etiqueta Borges a la Una. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con el presidente de la Asamblea Nacional. No se vayan.
Bueno, continuamos acá con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. Julio, ustedes tienen prevista para hoy una sesión en el Hospital Vargas. Sin embargo, tuvimos noticias de que se presentaron algunas situaciones allí con algunos grupos que penetraron incluso a la Escuela Vargas de Medicina y realizaron algunos destrozos, ¿no? Sí. Entiendo que la situación en la zona estaba, no sé en este momento, pero estaba un poco tensa hace un rato. Me gustaría saber si ustedes insisten en sesionar allá y qué van a hacer, qué va a pasar. Totalmente, fíjate, es verdaderamente triste que el deber nuestro, puesto en palabras de, como siempre ha dicho hasta el oficialismo, ese parlamentarismo de calle que nos corresponde hacer, que es estar del lado de la gente, que es tener hoy una sesión que está dedicada a recoger los problemas de la salud y poder plantear un documento con soluciones. La respuesta política del gobierno es mandar a gente armada para que sabotee el contacto que tenemos que tener nosotros para escuchar a la gente como Asamblea Nacional. Y yo quiero reiterar esto porque yo quiero que el país permanentemente lo tenga en mente y que la gente del gobierno lo tenga en mente. Al final nosotros estamos aquí porque 14 millones de venezolanos lo decidieron. Nosotros no llegamos aquí gratuitamente, llegamos porque un país democráticamente y por la Constitución lo decidió. 14 millones de venezolanos. Es la votación más alta que veo en Venezuela en los últimos años y eso merece respeto. Y nosotros estamos aquí es para escuchar al pueblo. Un diputado no es otra cosa que los oídos o los ojos de la gente que trata de interpretar el corazón de la gente. Y eso que tenemos hoy planteado en el Hospital Vargas, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque es la vida nuestra. Ir a los hospitales, ir a las fábricas expropiadas, ir a los mercados, ir al interior del país, ir a donde esté el venezolano que sufre. Y ojalá que los diputados del PSUV nos puedan acompañar. Y ojalá que vayan allá sin necesidad de colectivos o de escoltas a escuchar al pueblo, porque en este momento creo que la ceguera del poder los está divorciando de la realidad. Aquí hay los venezolanos que lo dicen hasta los estudios, increíblemente casi cada 10 venezolanos de 100 están ya comiendo de la basura, Vladimir. En este momento más de la mitad de los venezolanos se acuestan sin comer completo, los niños no van a las escuelas. ¿Y dónde está el gobierno frente a esa realidad? ¿Dónde está? Protegiéndose en el poder frente a un país que lo que está esperando es dignidad, esperando cambio, esperando tener más, esperando ser más. Ese es el verdadero dilema de este momento. Y no vemos por ninguna actitud del gobierno ni el mínimo resquicio de querer cambiar, de decir me equivoqué, de decir este modelo no sirve o hay que hacer algo distinto. Todos son excusas, siempre la culpa es del otro. Aquí se acabó la posibilidad de una negociación política, Julio. Yo no sé. Para mí lo lógico, lo natural, lo que corresponde, en una situación que ya no es un problema político, sino es un problema ya de un país que está colapsado, como es Venezuela hoy, es ir al voto. Esa es la mejor ruta política que puede tener el país. Que podamos elegir un gobierno no de unos contra otros, un gobierno de unidad nacional. Que se pueda elegir el gobierno con un plan concreto, con el tema productivo, con el tema empleo, con el tema seguridad, rescate de la Constitución, libertad. Ahora, y en base a eso que la gente elija, ¿vale? Fíjate, Julio, el año pasado la oposición acumuló varios fracasos en su estrategia política, o sea, varias cosas que se planteó la oposición que no se lograron. Y este año arrancan con esta situación de la declaratoria de abandono del cargo por parte del presidente, pero a la vez han hablado también de abuso de poder y algunos incluso hablan de una dictadura. Hay como una contradicción en esto, pero a lo que voy con la pregunta, Julio. ¿Por qué no se concentran en el tema electoral? Es que estamos concentrados en el tema electoral. Y te digo una cosa, el año pasado, el fracaso del año pasado hubiera sido, Vladimir, que se propone el referéndum revocatorio y la gente no lo hubiera comprado. Eso hubiera sido un fracaso, todo lo contrario. Cuando tocaba el 20%, que era poner la huella y poner la firma y poner la foto, lo que quisiera el gobierno, las encuestas decían que 12 millones de venezolanos estaban dispuestos a hacer eso. De manera que eso no fue un fracaso, fue un triunfo. Lo que es un fracaso es que el gobierno le robe el derecho a los venezolanos a ejercer ese derecho. Éxito era que la gente quería elegir sus gobernadores y la gente quería renovar sus gobernadores, pues los gobernadores están dedicados es a ellos y al poder, pero no al pueblo. Y el gobierno robó esa oportunidad. Triunfo fue esta elección de la Asamblea Nacional. 14 millones de personas votaron por esta asamblea. Ojalá el gobierno hace un año... Eso fue en el 2015. Claro, pero hace un año el gobierno hubiera aprovechado esta asamblea nueva para crear un acuerdo de país, una reforma económica profunda,
un lograr que haya nuevos programas sociales para los que más están sufriendo y que no pueden comer. Eso hubiera sido un éxito del gobierno, pero los triunfos nuestros son que el pueblo ha estado acompañándonos en todas las propuestas Ahora, nuestras. este tema del desacato, del abandono del cargo, tiene más de simbolismo que de hecho práctico. No es simbolismo. ¿Ustedes esperan que efectivamente se concrete eso? No es que haya elecciones y se sustituya a Maduro No en es 30 días? simbolismo, es una profunda realidad en la cual nosotros le estamos diciendo al pueblo venezolano con mucha crudeza una cosa que es muy dura de decir, pero que todos lo sabemos. En Venezuela no hay constitución, en Venezuela no hay ley, en Venezuela no hay en este momento justicia, y lo que nos toca es a nosotros luchar para que el voto, pues nosotros no queremos ni rupturas, ni violencia, ni golpe de Estado, sino lo que queremos es que el voto sea quien recomponga el país. Y ese es un mensaje claro que se lo quiero dar a Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional y el país lo que quiere es votar. Aquí nadie quiere golpe de Estado, aquí nadie quiere ruptura, aquí nadie quiere violencia. Queremos votar porque tenemos derecho a votar. El año pasado había unas elecciones de gobernadores que deberían hacerse en 5 meses. Eso fue lo que anunció Tibisay Lucena. ¿Cuándo comienzan elecciones de gobernadores? Hay elecciones de alcaldes que tienen que hacerse y debería hacerse para salir de la crisis. Y ahí le pido al país, leyendo ese sentido de cambio que quiere Venezuela, que todos nos organicemos como un solo hombre y una mujer a exigir el hecho de que podamos tener un gobierno de unidad nacional por el voto, no por otra vía, por el voto. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos que en este momento convertir, sabiendo que no hay ley, no hay constitución, pero sí hay un país que tiene derecho a un cambio a través del voto. La fórmula, se pueden hacer millones de fórmulas. ¿Qué cambios habrá en la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática a partir de la nueva realidad de este año? Cambios en su conducción, cambios en la manera de la toma de las decisiones. ¿Está planteado un cambio, por ejemplo, en la Secretaría Ejecutiva? ¿Debe continuar Chuvo Torrealba al frente de la MUD? ¿No va a continuar? Mira, eso lo tienen que decidir los partidos. Nosotros precisamente hemos tenido distintas reuniones. Ojalá en diciembre hubiéramos podido completar ese círculo. Y hay que tener 3 decisiones muy concretas. Reglas de juego, que no las hay ahorita y que hay que tener unas reglas más claras de las que existen. Gobierno de la mesa, en el cual quien tiene que dar la cara deben ser los actores y los dirigentes políticos de la mesa, es mi visión, y no tener un externo que simplemente sea un vocero, sino darle la cara al país, los dirigentes políticos. Y en tercer lugar, una ruta clara de cómo le mostramos al país que todos unidos, más allá de la política, toda la sociedad venezolana, toda completa, puede hacer valer la Constitución y el voto. El voto y la Constitución tienen que ser para nosotros nuestra prédica mañana, tarde o noche. Tocan elecciones este año que no podemos permitir que como el año pasado no se hagan. Y tenemos que seguir presionando para que en Venezuela el problema social y económico tenga respuesta ya. Venezuela no puede seguir siendo el país de las colas, el país de los desempleados, el país donde los jóvenes se van de Venezuela, el país donde la gente come basura, el país donde la gente se acuesta sin comer, el país donde no hay trabajo. Esa no puede ser Venezuela. Venezuela puede cambiar ya a ser el país donde la gente tenga más y donde la gente sea más digna, sea un venezolano con futuro, tenga derechos, tenga propiedad. Eso lo podemos lograr. Y quienes están en el poder deberían ser quienes abran en esta crisis, se los pido como venezolano, con conciencia, pensando en quienes sufren, la oportunidad de construir con el voto, no con otra vía, con el voto, la oportunidad de construir un gran gobierno de unidad nacional. Eso es lo que toca para que deje de morir gente, no estamos hablando de casos hipotéticos, para que deje de sufrir el pueblo venezolano. ¿Vamos a ver una reunión Borges Maduro en Miraflores o aquí en la Asamblea Nacional en algún momento o eso está descartado? Mira, yo por lograr cualquier solución de este país haría lo que fuera. A Nicolás Maduro le toca rendir cuentas en esta asamblea. Lo está esperando para el 15. Debería venir, no para nosotros, sino porque la Constitución dice, y volvemos a la Constitución, que el presidente de la República tiene que rendir cuentas de lo que fue su año anterior. Y aquí, ojalá que esa rendición de cuentas tuviera como conclusión que hay que ir al pueblo venezolano para que el pueblo venezolano, en cumplimiento de la Constitución y del bienestar de la gente, pueda votar y entre todos lograr ese gran cambio que merece el país. No ser el país de los que comemos basura en la calle, sino los que podemos tener un futuro distinto. Julio, las relaciones con Henry Falcón a partir de lo ocurrido ayer, ¿cómo están esas relaciones?
porque hubo incluso factores de la oposición, de los factores quizás más radicales, que acusaban a Henry Falcón de actos de traición por esta decisión de avanzada progresista de no acompañar Mira, la declaratoria de abandono del cargo. nosotros ¿Tienen plena confianza política en Henry Falcón? Nosotros entre nosotros mismos no podemos estar descalificándonos ni insultándonos, porque eso es caer en lo mismo que criticamos a quienes están en el poder. Nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser comprensivos, podemos tener diferencias abismales, pero siempre tiene que haber respeto. Yo ayer hablé con el gobernador Falcón, le expliqué lo que estaba planteado. Él modificó su posición para seguir dentro de la unidad. Me dijo claramente, Julio, yo quiero que quede claro que yo soy parte de la unidad y de esto se trata esto. Esto se trata, Vladimir, y es lo mismo que gobernar un país. Es como construir un rompecabezas con 1000 cajas diferentes al mismo tiempo. Y esa es la labor de un papá, es la labor de un director de escuela o es la labor de un presidente de la Asamblea Nacional, es de cualquiera que le toca sumar. El líder suma, el líder construye, el líder toma posiciones diferentes y construye una sola que todo el mundo se siente retratado allí. Y eso es lo que debería ser en este momento quienes están en el poder en Venezuela. Pero esto es lo contrario. Lo que hacen es dividir, destruir, separar, pasmar el crecimiento del país y es parte de la necesidad, por lo tanto, de ese cambio tan necesario que tiene el país y que tiene derecho a tenerlo de nuevo por el voto. Antes de irnos a la pausa rapidito, ¿vas a llevar casco a la sesión de la Asamblea en el Hospital Vargas? No, la verdad es que no. Yo creo que estamos haciendo lo que nos toca. A nosotros nos eligieron para escuchar a la gente, para convertir las peticiones de la gente en leyes, en Contraloría, y quienes creen que con la violencia, llamando a la violencia, van a tapar el clamor de un país, se equivocan. Porque eso no es el Hospital Vargas nada más, es cualquier hospital, es cualquier ambulatorio, son los barrios adentro cerrados. Esa es la realidad de la salud, pero podemos hablar de la seguridad personal, de las empresas, de las cárceles, de los medios de comunicación, de la Venezuela productiva que hoy no tenemos y que podríamos ser más bien el gran ejemplo de América Latina, y hoy todos los países dicen como Venezuela no quiero ser. Ese es el gran cambio que tiene que venir en Venezuela y que tenemos que lograrlo entre todos y lo vamos a lograr. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, nuestra etiqueta. Bueno, continuamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Julio, el presidente se ocupa mucho de las cejas tuyas, te dice CJ. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que en el país hay problemas más importantes que las cejas mías. Este es un país donde el año pasado mataron a 28.000 venezolanos, donde se perdieron 1 millón de empleos. Eso sí es un tema importante. Julio, la Fuerza Armada Nacional, el rol de la Fuerza Armada en esta coyuntura política. ¿Ustedes están aspirando que la Fuerza Armada les resuelva el problema político a la MUD? Para nada, para nada. Lo que queremos es que el país tiene que ordenarse como está en la Constitución. La Constitución es muy clara cuando dice que las Fuerzas Armadas son de todos los venezolanos, que no obedecen a ninguna individualidad o parcialidad política y que las Fuerzas Armadas tienen que ser parte del desarrollo del país. Eso es un tema que hay que ordenarlo como está en la Constitución. Por eso te digo que si nosotros pudiéramos decir cuál es el programa de emergencia en Venezuela en este momento, es Constitución y voto. Las Fuerzas Armadas, nosotros le hemos hecho un llamado a que ellos entiendan que en este momento en Venezuela se gobierna fuera de la Constitución y en contra de la Constitución. Y no lo llamamos para que ellos vengan a resolver nada, porque eso lo tiene que resolver el pueblo venezolano a través del voto. Pero sí queremos mandarle un mensaje de que para nosotros las Fuerzas Armadas son esenciales en la Venezuela por venir. Que nosotros queremos unas Fuerzas Armadas comprometidas con el desarrollo del país, incluso como en otros países, que están dedicadas al tema de las fábricas de aviones, al desarrollo tecnológico. Ojalá que eso pudiera ser uno de los motores importantes de la Venezuela del futuro. Pero la Fuerza Armada hoy tendría que ser un motor político para el cambio de gobierno en Venezuela. Te pregunto. La Fuerza Armada lo que tiene que ser, es como ha dicho Andrés Eloy Blanco, y lo repito siempre, los guardianes de la Constitución. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen las armas de todo el pueblo y nosotros le hemos dado las armas de todo el pueblo para que ellos sean los que de alguna manera son como quienes salvaguardan el orden en Venezuela.
pero ellos no van a dar la solución en Venezuela. La solución la tiene que dar la Constitución y el voto. Y yo quiero mandarles de nuevo un mensaje a ellos en el sentido que en el futuro, hoy, mañana, pasado mañana, cuando tengamos un nuevo gobierno en el país, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de cacería de brujas con las Fuerzas Armadas. Hay una mayoría de oficiales, hombres y mujeres honestos, y por una minoría ínfima que se ha dedicado a crímenes horrendos como el narcotráfico o la violación de derechos humanos, nosotros no vamos a generalizar, sino ver caso por caso, sin hacer de eso una generalización contra las Fuerzas Armadas. Más bien nosotros le pedimos a la Fuerza Armada que ese retrato que está en la Constitución, Fuerzas Armadas de todos los venezolanos, sin color político, sino partícipes del desarrollo del país y del futuro del país, es a donde nosotros tenemos que guiar el futuro de la Fuerza Armada, respetando completamente la institucionalidad, respetando el mérito, respetando la jerarquía y no politizando ni partidizando la Fuerza Armada. Es lo que menos queremos. Alejandro Valdivieso dice aquí, ¿cuándo será el llamado a la calle para respaldar la decisión tomada ayer por la Asamblea? Bueno, por lo pronto estamos llamando hoy a una sesión en el Hospital Vargas. Eso es parte de la calle, acompañar a la gente. Enrique ayer hizo un llamamiento, Enrique Capriles, como lo hace toda la gente de la unidad, a que el 23 de enero hagamos una gran manifestación por el voto. Yo sí creo que Venezuela entera tiene que ponerse de pie para que nosotros hagamos sentir la fuerza de que somos una inmensa mayoría, casi que unánime, la que hoy espera que el resultado sea elecciones. Todas las elecciones que tocan este año y especialmente las elecciones que permitan un gobierno de unidad nacional. Aquí me dice Daniel Aguilar, se te está saliendo el corazón rojito, Vladimir, pero hay otro que me dice por aquí que le estoy jalando mecate de Julio, pónganse de acuerdo. Otro comentario por aquí también. Un nuevo refrán de calle, dice Silvestre Montilla, más perdido que asamblea declarando abandono de cargo. Mira, ese tipo de cosas al final no lo vean por nosotros, piensen en la gente. Vean a la gente en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros pueblos y díganme si este no es un país abandonado. El problema no es si la asamblea está perdida o no. Yo creo que esta asamblea, en la medida en que tenga su corazón puesto con la gente, tiene el norte donde corresponde. El país está abandonado. Y solo el país puede salvar al país, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y por eso insistimos, toda la energía, toda la fuerza está en que se cumpla la Constitución y que el pueblo pueda votar. Si no, vamos a seguir con la inflación, vamos a seguir con la crisis, vamos a seguir con las expropiaciones, la destrucción de los empleos, los jóvenes que se van, los muertos todos los años. Esa no es Venezuela, no puede ser Venezuela, no nos podemos conformar a que esa sea Venezuela. Eduardo Martínez, estamos con ustedes, Julio, sigamos luchando por una Venezuela mejor, nosotros los elegimos fue a ustedes. Por aquí te dice Moraima Urbaneja, Borges, mentiroso, 14 millones no votaron por ti. No, 14 millones votaron por la Asamblea Nacional, esto es un cuerpo. Aquí no hay dos asambleas nacionales, aquí hay una sola Asamblea Nacional que es un solo cuerpo y que tiene 14 millones de venezolanos que votaron por ella. Eso es así, 14 millones de venezolanos. Y eso merece, por eso se dice que la asamblea es el símbolo de la soberanía popular de un pueblo. Atentar contra una asamblea como se ha hecho y como se pretende hacer, eso no se entiende en ninguna parte del mundo. 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional. Viene el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Habrá diálogo nuevamente? ¿Se continuarán estas conversaciones? ¿Están activas estas comisiones de trabajo? Mira, entiendo que esas comisiones de trabajo no están activas ahora, por lo que yo entiendo. No lo tome, pues no tengo la información. Porque si están activas es porque hay gente de la oposición allí. Por eso te digo, yo entiendo que no están activas esas informaciones. Ayer el Papa hacía un llamado de nuevo al diálogo en Venezuela. A mí realmente me impresiona, no solamente por católicos, sino por el respeto que uno tiene por el Papa, que el Papa no es un tema cualquiera Venezuela, una vez y otra vez y otra vez. Obviamente que si uno pudiera escoger cuál es la solución que quiere uno para Venezuela, es la paz. Aquí yo creo que nadie quiere ni la violencia, ni la sangre, ni la guerra. Ahora, ¿cuál es el mejor diálogo que puede tener Venezuela? El voto. Porque en ese diálogo votan todos los venezolanos mayores de edad. Estamos hablando de 20 millones de personas hablando. Ese es el mejor diálogo. El otro diálogo quizás no dio frutos y fracasó y fue rechazado por la gente, porque el gobierno no cumplió, primera tema, y segundo porque la gente se quiere sentir incluida. Entonces, te contesto muy simple. El mejor diálogo que tiene que haber en Venezuela es el que permita que nada más y nada menos, Vladimir, 20 millones de venezolanos hablen y se pongan de acuerdo. Aquí te dice
José Rafael Marcano. Ajá, Borges, ¿y qué hacemos? ¿Esperamos que vayas a Miraflores y te tomes un café con Maduro? No, no sé por qué tiene que esperar eso, señor. ¿Cómo se llama? Macano. El señor José Rafael Marcano. No, no sé por qué tiene que esperar eso, señor Marcano. Nadie ha hablado de eso. Ahora, Julio, también por aquí te dicen, ¿no? Habrá elecciones internas de pelota para elegir candidatos a alcaldes o concejales. Y yo aprovecho este planteamiento para preguntar, ¿ustedes ya estarán preparándose para elegir los candidatos a gobernadores? ¿Se van a preparar de verdad para estas elecciones con Mira, tiempo? aquí lo que hay que dejar muy claro es que eso es un escalón en la escalera. Pero el problema del país de fondo no es solamente tener gobernadores y alcaldes. Es una expresión más de que podemos cambiar, de que hay una mayoría que quiere cambio. Pero eso no es la elección de gobernadores y alcaldes la solución del país. Es un escalón dentro de una escalera. Aquí la solución de fondo es un gobierno de unidad nacional. Y repito, si hay que volver a elegir una asamblea, por mi parte, por lo que toca a Julio Borges, estoy más que a la orden para que volvamos a elegir una asamblea. Entonces, lo que no quiero es que haya confusión de que cualquier elección es buena. Hay que hacer todas las elecciones, pero el fin último es un gobierno de unidad nacional, con un gobierno que todo el país se sienta retratado, con un plan claro, con una visión de progreso, de producción, de creación de empleo, de paz, de respeto. Lo podemos lograr. Y ese para mí es la verdadera solución. ¿Qué opinas del nuevo vicepresidente de la República? Mira, yo creo que el nuevo vicepresidente de la República tiene un reto él, que es una persona sobre la cual hay toda una visión de ser una persona sectaria, violenta, implacable, y más bien en los cargos de los vicepresidentes debería haber gente dialogante, abierta, tolerante. Tarek El Alzheimer es una persona que entiendo que es joven, no sé qué edad tiene él, pero tiene 40 y pico. No sé si tú sabes. No sé. No tengo idea, pero bueno. Yo lo único que le diría a él es que piense que siendo una persona joven, le queda el escrutinio de un país y de la historia durante la mayoría de su tiempo activo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona que tiene 40, 40 y pico de años, como puede tener él, piensa que por esta vía como se está gobernando el país, que es por la fuerza, por el me da la gana, porque yo lo quiero así, que piense que él es una persona que está comprometiendo el futuro del país y su propio futuro, que es lo que debería es tener una visión más bien de persona que quiere una renovación. ¿Qué significa eso? Democracia, voto, derechos humanos, tolerancia. Eso es lo que yo espero de cualquier persona que en este momento, en esta crisis, esté en el poder. Entonces, que sienta que como persona de 40 años, su futuro político lo va a juzgar si él en este momento tiene esos valores y es capaz de poner esos valores por delante y dejar de un lado el sectarismo, el discurso de odio, el discurso de confrontación, que eso no sirve para nada. Lo que nos ha hecho es más pobres, más divididos y absolutamente más derrotados. Eso es lo que yo creo que una persona que está en esa posición debería transmitir si quiere hacer una carrera política a largo plazo en Venezuela. Y en ese sentido, el momento histórico lo va a juzgar por su capacidad de ser un factor democrático de cambio. Que lo tenga muy claro porque es lo que quiere el país en este momento. Julio, ya prácticamente terminando la entrevista, nos quedan unos minuticos. ¿Cómo va a ser el proceso de ponerse a derecho por parte de la Asamblea Nacional con respecto al desacato? La Asamblea ya decidió la incorporación de los diputados de Amazonas, pero ahora le han agregado otros elementos, de acuerdo a lo que le escuché a Héctor Rodríguez. Eso no tiene fin. Ajá. Eso no tiene fin, es una decisión del gobierno. Repito, termino el programa por donde lo comenzamos. En Venezuela no hay constitución. Eso se dice fácil, pero es una realidad muy dura. En Venezuela no hay ley, no hay justicia. Venezuela vive hoy la ley de la selva, la jungla. En la jungla y en la selva, lamentablemente, el más poderoso gana sobre el más débil. Así es Venezuela hoy. El que tiene billete o el que tiene poder político domina a los pobres o domina a los desamparados. Esa es la Venezuela hoy sin justicia. De manera que el tema de si la Asamblea está en desacato o no, esos son juegos de palabra. Nosotros hicimos ayer lo que ya había hecho Henry Ramos en una actitud de colaborar, que era quitar esas formalidades para quitarle el discurso del desacato. Se hizo exactamente como lo pidió el Vaticano, como lo pidieron los expresidentes, una formalidad, un mero trámite. Y el gobierno, que no le conviene sacar a la Asamblea de la postración que la quiere tener,
dice, no, así no es todavía. Es una demostración que nosotros lo que queremos es hacer valer los derechos de la gente. 3 personas elegidas a dedo, 4 magistrados elegidos a dedo, no valen más, ni valdrán más que una asamblea electa por 14 millones de venezolanos. La legitimidad nuestra nació de 14 millones de venezolanos que votaron por esta asamblea, no de 6 magistrados electos a dedo. Esa es la realidad. Y el gobierno podrá decir lo que quiera de nosotros, pero somos la Asamblea Nacional y podrán hacer lo que quieran, pero somos la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos y nuestro deber es representar y ser la voz de un pueblo que quiere cambio, que quiere votar, que quiere futuro, que quiere progreso, que quiere paz, que lo merece y dejar atrás esta Venezuela dividida, arruinada y violenta que tenemos hoy. Cerrandito con esta pregunta de Silvia Julia. Pregúntale qué gana el pueblo con la pelea, si cada vez que estamos peor con la comida y no resuelven nada. Es que no es la pelea. Julia, lo que estamos peleando y luchando es para que no nos consumamos en la pelea. Nuestra lucha, Julia, es para que Venezuela deje de ser el país de la confrontación y sea un país de paz. Nuestra lucha, Julia, es para que en Venezuela quien reine y gobierne no sea la violencia, sino sea la justicia. Y esa lucha hay que darla. No confundamos la pasividad, la postración con la paz. La paz significa el respeto, la dignidad humana, la consideración del otro, la convivencia, la tolerancia, pero no la pasividad. Bueno, Julio, te agradezco mucho. Muchas gracias. Que hayas venido al programa. Gracias. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. A ustedes, queridos amigos, les agradecemos por habernos sintonizado y los invitamos para que mañana nos sigan acompañando aquí en Vladimir a la Una. Y quédense ahora con Brújula Internacional. Te debo unos minuticos, Julio César. Hasta mañana.